Palacete de Cristo 95.3 FM tiene el agrado de presentar al Ministerio Vida Nueva para el Mundo con el doctor Armando Alducin. Verdaderamente no solo satisfacer mi intelecto, sino que también revolucionó y transformó mi vida interior, anduve en la búsqueda de esa verdad y de ese camino, y anduve aproximadamente como en 3 o 4 religiones. Después me olvidé de todas las religiones y tomé el lado extremo y formé parte del Partido Comunista a los 16 años de edad.
Durante 4 años, militando en este Partido Comunista, iniciamos una serie de cosas aquí en México, entre las cuales, ¿verdad?, la historia nos da testimonio. En 1968, como allá en la Plaza de las Tres Culturas llegaron los soldados y persiguieron, y todo fue causado porque los comunistas querían culpar al gobierno mexicano para que pudieran dar un golpe de Estado aquí en México. Entonces, en esa época tan famosa, pues todo el mundo era comunista. En la Facultad de Economía de la Universidad de México era de moda de que tú fueras comunista. Tenía yo una foto del Che Guevara, pero gigantesca, arriba de mi cuarto en mi cama, y por todas partes banderas del Che Guevara, y era la filosofía de moda en aquellos tiempos, porque estábamos buscando el camino. Y el Che Guevara para nosotros era el camino. Carlos Marx era el camino. José Stalin era nuestro héroe. Nikolai Lenin era el hombre que había promovido la filosofía del comunismo desde 1917. Y así, en esta búsqueda, comencé a buscar por todas partes qué era lo que realmente llenaba mi alma. Yo recuerdo una vez que mi hermano Alejandro me dijo, antes de que yo aceptara a Cristo: todos tus líderes a los cuales tú amas y a los cuales tú sigues, y las religiones que tú has creído que te pueden llevar a Dios, porque ya después del comunismo me hice budista, y después yo quería irme a los Himalayas, y quería ser lama, y quería raparme la cabeza, y quería concentrarme y desdoblarme, y tener viajes en el nirvana, y poder encontrar en el tercer ojo, que me dijeron que aquí tenía. Nunca me lo encontré en el espejo, pero me dijeron que aquí tenía un tercer ojo. Y entonces fue cuando mi hermano me dijo: ¿sabes una cosa? Yo quiero que tú busques en todos los libros de religiones, y en todos los libros sagrados, y en todos los libros de filosofía, alguien que haya dicho: yo soy el camino, la verdad y la vida. Inmediatamente rechacé lo que mi hermano me decía y le dije: ¿sabes una cosa? Yo sé que me vas a hablar de Dios, y ese Dios, el Dios del cristianismo, porque yo tenía un concepto equivocado de lo que era el cristianismo, no existe. Entonces me comencé a buscar, aceptando el desafío de mi hermano, y encontré que Buda nunca dijo que él era la verdad. 360 años después de Cristo, Buda les dijo a sus discípulos: busquen la verdad en la ciudad de Medina, donde él murió. Traté de buscar a Confucio y me di cuenta que Confucio había establecido y postulado libros y reglamentos de ética y de moral muy bonitos, pero Confucio nunca dijo que él contenía la verdad. Carlos Marx, mi héroe, comencé a estudiar profundamente la vida de Carlos Marx y me di cuenta que él solamente creía en un sistema político para cambiar y revolucionar el mundo, que era el sistema del proletariado y la burguesía. Y a través de la dialéctica materialista quería él hacer cambios que pudieran realmente cambiar la injusticia y la pobreza de la humanidad. Y así continué en mi búsqueda con Moisés, con Mahatma Gandhi, con Hare Krishna, con Mahoma, y no encontré en ningún libro sagrado que alguien dijera: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Entonces recuerdo que por primera vez en mi vida me regalaron una Biblia, y una tarde, leyendo Juan capítulo 14, lo que acabamos de leer, me sorprendió que Jesús haya dicho con absoluta seguridad y en un absoluto que no podía dudarse, que él insistía en que él era el camino de la vida. Él era la única verdad que existe en el mundo filosófico, religioso y espiritual. Y él decía, aparte de esto, algo que me hizo caer de rodillas: que él era la vida. En otras palabras, la razón de nuestra existencia se encontraba en la persona de Jesús. Cuando comencé yo a analizar y a reflexionar en estas palabras, llegué a esta conclusión lógica: este hombre, Jesús, solamente hay dos caminos para poder tratar con él. Una, o él es el loco psicópata más aberrante que ha existido en la humanidad,
al decir que Él es la verdad y Él es el camino, o en otro lado, Él es lo que Él dijo ser. O sea, no hay más que dos caminos: o fue un loco psicópata, aberrante, que debió haber estado en el manicomio, o realmente Él es lo que Él dijo ser. Y si Él es el camino y Él es la verdad y Él es la vida, yo necesito caer de rodillas. En este mismo momento me dije a mí mismo y decirle: mi Señor y mi Dios. Cuando comencé a analizar la primera alternativa de si Cristo había sido un loco o un psicópata, comencé a leer los evangelios y observé inmediatamente el equilibrio tan perfecto de la vida de Jesús. Nunca, jamás en toda su vida Jesucristo dio un mal testimonio de nada. Siempre y continuamente decía: yo no hablo por mi propia cuenta, el Padre que me envió es el que hace las obras a través de mí. Jesucristo comenzaba a sanar a las personas, a amarlas y a tener misericordia de ellas, y no recuerdo ningún líder religioso, ni ningún hombre famoso, ni ningún político que haya dicho estas palabras: mayor es el que sirve que a los que le sirven. Y el que quiera ganar su vida, la tiene que perder, porque el que quiera salvar su vida, la perderá. Entonces, todos estos conceptos me di cuenta que no existían ni con Confucio, ni con Buda, ni con Mahoma, ni en el comunismo. Y además, a la hora que este hombre le cuelgan en una cruz entre el cielo y la tierra, y le perforan sus brazos y le ponen espinas y le ponen clavos en los pies, salieron de su boca las palabras más excelsas y más sublimes que jamás en la historia ningún hombre ha pronunciado. Y en medio de su tortura y viendo a sus enemigos a la planta de sus pies, dijo estas palabras: Padre, perdónalos, porque no saben lo que están haciendo. Estas palabras, esta conducta, esta vida, este testimonio no puede ser de un hombre que estuviera loco. No puede ser de un psicópata. Los psicópatas se caracterizan principalmente dentro de la psicología por personas esquizofrénicas, con mentes divididas, paranoicos, con manías depresivas. Y yo no encontraba ninguna clasificación psicológica anormal para poder colocar al Hijo de Dios. Y solamente a los 3 días después de que Él fue crucificado, se les apareció a más de 500 personas, y leyendo la historia, cerré la Biblia y comencé a leer la historia humana, no la Biblia. Me di cuenta que la resurrección de Jesucristo es el hecho histórico más grande que ha marcado la historia del hombre. Y la prueba más grande de que Jesús volvió a vivir se encuentra ni más ni menos en que el cristianismo, este mensaje que se encuentra en la Biblia, este pensamiento que se encuentra en la Biblia, cambió radicalmente el imperio más grande de toda la historia, el Imperio Romano. Al grado que el último emperador romano, Constantino, mandó un edicto por toda Roma, toda Europa, el norte de África y el Medio Oriente, que decía que todo el mundo romano adopte el cristianismo como la religión oficial. Increíble que después de que hubieran sido perseguidos y echados a los leones y mordidos por fieras salvajes, el pensamiento de Jesús de Nazaret cambiara y revolucionaria el mundo romano. Damas y caballeros, en esta tarde yo quiero compartir con ustedes lo que la Biblia enseña en primer lugar acerca del problema humano. Ayer en la tarde compré el periódico Excelsior y hay una serie de artículos que les recomiendo que se llaman los mega genocidios del siglo XX. O sea, estamos acabando este siglo y ¿saben ustedes cuántos millones de personas mataron los comunistas bajo José Stalin? ¿Cuántos millones de personas asesinó y masacró Adolfo Hitler, Paul, el líder africano?
y todos los genocidios que hay ahorita en Kosovo y en Grecia y lo que han hecho en África y en Ruanda, es aberrante e increíble que estemos al punto de entrar a Marte y a la conquista del espacio, y aquí abajo en la Tierra haya millones de seres humanos que continúan pagando y siendo víctimas de hombres corruptos, de gobiernos dictatoriales y de la ambición y del poder de los seres humanos. ¿Cuál es el problema de los seres humanos? Bueno, si nosotros le preguntamos a los budistas nos pueden responder y nos pueden decir lo siguiente: el budismo cree que no hay Dios. ¿Sabían eso? Buda no creía en Dios. Los budistas no enseñan a un Dios. Ellos dicen que Buda es solamente un hombre que los ayuda a superarse. Los budistas creen que no existe un problema humano y que la naturaleza humana no tiene ninguna esencia personal. Los budistas dicen que el estado final, cuando muramos, se va a acabar el sufrimiento y los deseos y la individualidad, si es que tú acabas en la reencarnación, en el nirvana. En el hinduismo dicen que la realidad básica son muchos dioses, que el ser humano es divino. Por eso todos los gurús enseñan que tenemos un tercer ojo, que tenemos a Dios aquí adentro y que podemos por medio de nosotros realizarnos y encontrar el propósito y significado de nuestra vida. Los hindúes dicen que la salvación es a través de las obras y de la devoción. El Islam tienen a un creador, es la única religión junto con el judaísmo que creen en un solo Dios. El Islam o los musulmanes. La naturaleza humana dicen que fue creada por Dios, pero que no estamos hechos a imagen y semejanza de Dios. Y finalmente ellos creen que la salvación se encuentra a través de guardar la ley. Ninguna religión, de todas las religiones que hemos estudiado, nos enfrentan y nos muestran cuál es el problema del ser humano, porque la Biblia es el único libro que nos diagnostica por qué haces lo que no quieres, por qué andamos buscando en tantas filosofías y religiones algo que llene nuestra vida, por qué fumamos, por qué robamos, por qué nos engañamos, por qué no hay fidelidad en los matrimonios, por qué los jóvenes siguen a Michael Jackson y a los ídolos y se drogan y se emborrachan. La Biblia dice que el problema del ser humano se llama pecado. En el libro de los Romanos, capítulo 3, versículo 23, la Biblia dice: por cuanto todos pecaron y todos estamos lejos, destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Cuando venimos a la Biblia, nos damos cuenta que el doctor del universo, el creador del universo, el que te hizo a ti y el que me hizo a mí, nos deja el diagnóstico en el manual del fabricante. Y aquí en la Biblia nos revela el Espíritu Santo que nacimos infectados con una enfermedad, con una maldición que se llama pecado. Y los psicólogos le han cambiado el nombre y le pusieron el medio ambiente. Carlos Marx le quitó el nombre pecado y le llamó la lucha de clases. William Shakespeare, el dramaturgo inglés, le cambió, se oye muy feo, pecado, y le puso el defecto trágico. Y cada filósofo y cada escritor le han puesto otro nombre, pero todos coinciden que hay un problema en el ser humano. El doctor Sigmund Freud, vienés, que comenzó a finales del siglo pasado a introducirse a estudiar la histeria, comenzó a darse cuenta que el problema del ser humano estaba dentro de la cabeza y comenzó a desarrollar lo que se llama la psicología personal, y después le llamó el psicoanálisis. Y cuando comenzó a querer arreglar la gente, Freud a las 2, 3 de la mañana se levantaba sudando
con unas pesadillas tremendas, y se levantaba y le decía a la esposa, ¿verdad? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Y una angustia y una paranoia que traía, que él mismo no podía explicar. Los mismos hombres que han tratado de entrar y estudiar el problema humano no han podido darnos una respuesta. La Biblia dice que este pecado te ha separado de Dios. Cuando tú y yo nacimos, aquí está Dios, aquí estás tú. El pecado es una barrera, es un muro que te impide acercarte a Dios. El hombre sabe que hay un problema y el hombre inventó, escucha bien, el hombre inventó, repito e insisto, el hombre inventó las religiones. ¿Dónde nacieron las religiones? Con Caín, el hijo de Adán y de Eva. Cuando Dios le dijo a Caín, tráeme una ofrenda, él ya sabía que para acercarse a Dios tenía que acercarse a través de la sangre. Y Caín le trajo a Dios el fruto de su esfuerzo, de su trabajo personal, de su sudor. Le trajo el fruto del campo, le trajo una ofrenda de su propio esfuerzo, y Dios lo rechazó. Caín se enojó porque él quería ser aceptado por Dios por sus obras, por lo que él había trabajado, por su propio sacrificio, y porque había trabajado de las 5 a las 6 de la tarde, y le dijo, aquí está todo lo que he trabajado, aquí te lo entrego, Señor. Y Dios dijo, Caín, no quiero tu sacrificio. Se enojó y fue y mató a aquel que realmente aceptó el camino a Dios. Sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. De Caín a nuestros días viene toda una línea de personas que quieren acercarse a Dios por sus obras y por sus sacrificios. Patroncito, aquí te ofrezco mi chongo, y te ofrezco que me voy a la villa en peregrinación, y te ofrezco que me voy a portar bien, y te ofrezco esto y te ofrezco lo otro, y me meto a un convento y me encierro y me chicoteo la espalda y me voy a colgar del pelo para que Dios vea mi sacrificio, y voy a cargar una cruz el día de la Semana Santa para que vea al Señor todo lo que estoy sufriendo. Y todos los sacrificios, dice la Biblia, son abominación a Dios. Dios no quiere sacrificios, Dios quiere obediencia. Y cuando no conocemos la Biblia, pues nos involucramos en caminos que parecen derechos, pero que nunca le dan paz al alma, que no satisfacen los íntimos anhelos más profundos de nuestro corazón, y que solo nos llevan a continuar viviendo una vida con una conciencia que nos atormenta, y siempre creyéndonos que somos culpables y tratando de expiar, de pagar el precio nosotros mismos por nuestros pecados. ¿Qué es lo que Dios dice en la Biblia? Dios dice que nos manda a todos los hombres a que no hagamos ningún sacrificio. Dios no quiere que hagamos ninguna buena obra. Dios no quiere que nosotros sigamos el camino de Caín. Ahora Dios lo que hace es lo siguiente: Él desde el cielo manda aquí abajo a su Hijo Jesucristo y lo pone en una cruz, y permite que lo crucifiquen, que lo vituperen, que lo insulten, que se burlen de él, que le proporcionen la muerte más aberrante, más tremenda y más dolorosa que puede una persona llevar, que es la muerte de un crucificado. Y cuando Jesús muere y se levanta de los muertos, ahora el mensaje a la humanidad y el mensaje del Evangelio que predicamos es el siguiente: Dios hizo el sacrificio, no quiere que tú lo hagas. Dios hizo la obra de que su Hijo muriera en tu lugar. Ahora a ti solamente te corresponde creer lo que Dios hizo en esa cruz, creer que esa sangre que Cristo derramó paga tus pecados, invitarlo a tu vida como tu Señor y Salvador, y arrepentirte de tus pecados y comenzar a experimentar la vida nueva, la vida eterna. Este mensaje de Dios es locura a los que se pierden, dice 1 Corintios 1:18. Porque la mente humana, dice la Biblia que estaba escrito, destruiré la sabiduría de los sabios, desecharé el entendimiento de los entendidos. Dios no nos salvó de acuerdo a como creíamos que nos iba a salvar. Todas las religiones
sin ninguna excepción, menos el cristianismo, todas, budismo, islam, hinduismo, judaísmo, todas enseñan que la salvación es por obras. Y esta es la gran diferencia irreconciliable con el cristianismo, que el cristianismo es el único sistema de pensamiento que le ofrece al ser humano no hacer nada más que creer. Y el ser humano, al oír el mensaje, ¿cómo que nada más creer? No puede ser tan fácil. Se resiste el ser humano porque el mensaje de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan es el poder de Dios. A propósito, Dios escogió este mensaje para avergonzar a los fuertes, para avergonzar a los sabios y para que los orgullosos y los jactanciosos, como los fariseos en tiempos de Cristo, que llegaban y se ponían delante de Cristo, a ver, nosotros somos los religiosos y nosotros somos los que ayunamos, somos fieles a nuestra esposa, no nos hemos casado más que una vez en toda la vida, nunca hemos robado a nadie, nunca hemos matado a nadie. Y de repente ese hombre Jesús los veía y se daba la vuelta y los evadía y se iba con las prostitutas, se iba con los ladrones, se metía a comer en la casa de los publicanos y de los marginados de su tiempo. Y los religiosos, acuérdense que vienen desde Caín, los religiosos, ¿qué hacen? Odian a los que obedecen a Dios. Y en el nombre de la religión se han llevado a cabo los más grandes asesinatos, masacres que han existido en toda la historia en el nombre de Dios, porque los Caínes odian a los Abeles, los que obedecen a Dios se echan de enemigos ¿a quiénes? A los religiosos. Y Jesucristo se volteó y les dijo a los religiosos de su tiempo: las prostitutas y los borrachos van delante de ustedes al reino de Dios. Jesús dijo: es más fácil que un borracho, que un drogadicto, que un ateo, que una prostituta, que Arismendi, el narcotraficante, es más fácil que ese hombre se convierta, o cualquiera de los que les mencioné, que un religioso. Porque los religiosos creen que ya la hicieron, que ya van camino al cielo, que ya tienen todo para poder conocer a Dios. Y la Biblia dice: tienes que nacer de nuevo. Tiene tu vida que cambiar radicalmente, tienes que creer el mensaje de la cruz en la palabra de Dios y tienes que demostrar con tu fruto, después de tu salvación, ahora sí, que tienes que tener buenas obras. Las buenas obras no nos salvan, las buenas obras son el resultado de nuestra salvación. Primero recibo la salvación y después con mi salvación produzco buenas obras. Y las buenas obras que yo produzco no son para conseguir la salvación ya la tengo. Gratuitamente, dice Romanos 3, 24 y 25, nos da Dios la salvación. Algunos de ustedes en esta tarde podrían preguntar: bueno, ¿qué es lo que la Biblia dice de todas las religiones? Y quiero que me contesten algunas preguntas. Alguien podría decir que quiero adelantarme y mencionárselas antes a ustedes. Las objeciones en todos los debates que hemos tenido de personas religiosas y estudiosas y profesionales han sido las siguientes que les voy a presentar. La primera pregunta que nos hacen es la siguiente: ¿acaso no es una arrogancia e intolerancia que el cristianismo clame ser la única verdad, el camino y la vida? Una vez alguien me dijo: ¿acaso usted no es un soberbio al decir que usted tiene la verdad? ¿No es un acto de arrogancia el venir a pararse aquí, me han dicho muchas veces, y decir: no hay nadie más que Cristo como la salvación? Y la respuesta es la siguiente: la exclusividad de Cristo. Y cuando nos paramos ante un auditorio y decimos solo Cristo salva, no es algo que nosotros inventamos, no es mi filosofía, no es mi verdad, sino que son las mismas palabras del Señor Jesús. Juan 14:6: yo soy el camino,
la verdad y la vida. Nadie viene al Padre, nadie va al cielo, nadie puede después de la muerte entrar al cielo si no viene antes por mí. Porque nadie conoce al Padre, Mateo 11, 27 y 28, sino el Hijo, y a quien el Hijo lo quiera dar a conocer. Este mensaje que nosotros solamente presentamos y el cual tratamos de ser fieles lo más posible, es el mensaje que Dios da. Ahora, no es de nuestra incumbencia que la gente lo reciba como en esta tarde o que lo rechace. Ese es un problema tuyo y Dios. Nosotros predicamos a Cristo y a Cristo crucificado. Para unos locura, para los judíos locura, para los griegos intolerancia, pero para nosotros los que creemos, Cristo el poder y la sabiduría de Dios. Así que el mensaje es que hay un camino. Ahora tú puedes deducir. Una vez que oyes que nada más Cristo es el camino, comenzar a pensar de una forma lógica y racional, ¿por qué este hombre dijo que Él era el único camino? Y si Él es el único camino, escucha muy bien, y tú andas en otro camino, tú andas en el camino de la dianética, o eres masón, o estás en el control mental, o te vas en Chapultepec con los gurús a las 6 de la mañana a pensar en el tercer ojo, o andas con los Hare Krishna, o andas en las drogas o en el satanismo. Si tú no estás en el camino de Jesús, la Biblia dice que la paga del pecado es la muerte. Que si tú no enderezas tu camino y te vuelves al camino de Jesucristo, no verás ni tendrás la vida eterna. La segunda pregunta que la gente propone continuamente es esta: el cristianismo ha dicho que es el único camino. Sin embargo, es el cristianismo la razón por la cual han habido guerras y persecuciones contra otras religiones. Así es, les contesto, en efecto, han existido guerras y persecuciones que han llevado el estandarte de Cristo y la cruz, pero esas personas que dijeron, vengo a matar en el nombre de Cristo, y me refiero a las cruzadas, cuando fueron y enviaron a soldados a sacar a los moros de Tierra Santa, y cuando comenzaron en España en la Inquisición a todo el que leía la Biblia a matarlo en el nombre de Jesús, todas esas personas nunca fueron cristianas. ¿Por qué nunca fueron cristianas? Ya lo vimos al principio de la conferencia. Los Caínes matan a los Abeles. Cualquiera que haya usado el nombre de Cristo para matar o para desatar guerras no eran más que impostores de la cruz, porque el verdadero cristiano jamás en su vida persigue, ni asesina, ni masacra a ninguna persona. Jesús dijo en Mateo capítulo 5, versículo 10, bienaventurados los que sufren persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa los vituperen y los persigan, y digan toda clase de mal contra ustedes mintiendo. Gócense y alégrense, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Así pues, los que persiguen a los que dicen que son cristianos no pueden ser cristianos, porque los cristianos no persiguen a nadie. En tercer lugar, y una de las preguntas más controvertidas es: ¿qué acaso no todas las religiones llevan a Dios? El otro día tuvimos una reunión en un canal de televisión y estaba un luterano, un católico, un rabino, un protestante, un Hare Krishna y un budista. Y se juntaron todos para debatir de que nos uniéramos para formar una sola religión y que nos respetáramos bajo esa bandera. Esta filosofía, voy a pedir silencio allá atrás, por favor. Hay mucho ruido allá atrás. Esta filosofía
de que todas las religiones llevan a Dios ha sido aceptada mundialmente por lo que la mayoría de la gente cree que es cierto. Una vez yo iba en un taxi y el taxista iba muy contento cantando, no sé, una cosa es tu religión, y le pregunté, le dije, oiga, ¿usted qué religión tiene? Y él me dijo el nombre de su religión. Y yo le dije, oiga, pero es que fíjese, y me dice, mire patroncito, quiero decirle algo, nosotros no nos metemos con nadie, pero que nadie se meta con nosotros, cada quien su propia religión. Y en eso le contesté, le dije, ¿sabe una cosa? Que yo no puedo continuar creyendo lo que usted dice, porque si usted creyera que su religión es la verdadera, me trataría a mí de convencer y demostrarme de que realmente yo estoy equivocado. Entonces, si una persona dice, cada quien su propia vida y cada quien su propia religión, en ese momento caemos en el absolutismo irracional, filosóficamente hablando. Se los voy a demostrar con la siguiente manera. ¿Cómo puede una persona racional creer que existen diferentes verdades opuestas las unas a las otras? O sea, tú tienes la verdad, mi amigo, tu religión es tu verdad, tú tienes tu verdad, tú tienes tu verdad, y creer que todas sean verdad. Si alguien me dice 2 más 2 son 4, el otro me dice 2 más 2 son 5, 2 más 2 son 6, 2 más 2 son 8, y me dicen los demás, vamos a ponernos, no vamos a atacarnos, déjame con mi vida que 2 más 2 son 4. El otro me dice, déjeme con mi vida, por favor, Señor, que 2 más 2 son 8. Bueno, yo les puedo decir, yo los dejo, pero yo tengo que gritarles, están locos. Porque 2 más 2 no son 4. Entonces yo no puedo andar en la vida dejando que todos se condenen, porque el cristiano es la única persona en el mundo que sabe que está de por medio el alma humana. Por eso tiene que arder nuestro corazón de los cristianos por ganar las almas, por arrebatar, dice en el libro de Judas, arrebata a algunos, aún aborreciendo la ropa contaminada con su propia carne. Tenemos que ir, y al que está en los testigos de Jehová, demostrarle su error, al que está en los mormones, demostrarle su error, al judío tratarlo de ganar y mostrarle que Jesús es el Mesías, a los budistas que ese gordito, panzón, pelón, Buda no era Dios ni nunca dijo que era Dios. Y a todos tenemos que decirles por qué, porque la verdad implica confrontación. Todos nosotros en nuestra familia somos testigos, por lo menos en mi familia. Yo llego a algún lugar en mi familia, inmediatamente dicen, aguas que ya llegó el predicador. Y comienzan a remolinarse, se sienten bien mal cuando entramos a la casa de alguien que saben que somos cristianos. Hasta esconden las botellas, fíjense. Eso le llamo yo convicción de pecado. Muchos hasta ni fuman, de veras, se los digo con todo mi corazón. No hay que fumar, o sea, ¿qué es lo que en ellos produce esto? ¿Verdad? Que saben que, como dice Pablo, hemos sido puestos para defensa del Evangelio. Si es un ateo, yo no puedo dejar que ese ateo siga pensando ahí. Yo voy en el camión y me encuentro un budista, yo tengo que hablarle de Cristo y tratar de presentarle de una forma mansa y humilde la defensa que hay en mi corazón. Si es un satanista, tenemos que decirle que está en Satanás. No podemos permanecer impávidos. No podemos poner en nuestra casa un letrero, esta casa es cristiano, nadie entre. ¿Cómo que no entren? Éntrenle, pues si que queremos que entren. Si tenemos la verdad, hay que proclamarla. Y finalmente, la pregunta de los 64,000 pesos. Si Cristo es el único camino de la salvación, ¿qué entonces de aquellas personas que nunca oyeron de Cristo? Esa pregunta nos las han hecho todas las personas a los cristianos, y la respuesta se encuentra desde luego en la Biblia, en el libro de los Romanos, capítulo 2, versículo del 12 al 15. Y en Romanos 2, del 12 al 15, se nos contesta esta pregunta. Y antes de leer esta respuesta, quiero decirles a todos los que nos escuchan, también allá por la televisión, que todos ustedes que han venido a esta conferencia o que la están oyendo por cassette o por televisión, nosotros estamos presentando en primer lugar evidencias racionales. Estamos presentando evidencias filosóficas.
Estamos presentando evidencias psicológicas y estamos presentando evidencias bíblicas a que Cristo es el único camino. Cuando nosotros no tenemos respuestas, fue la razón cuando yo, antes de que fuera cristiano, me aburrí y me decepcioné de todas las filosofías. Yo llegaba con el líder de mi religión: oiga, ¿por qué esto? Y me contestaba: es porque lo tienes que creer por fe, es un dogma de fe. Y yo me rebelaba a eso. ¿Cómo que lo tengo que creer a fuerza? Y mi mente se rebelaba, y mi mente inquisitiva quería encontrar la respuesta, y yo decía: no puede ser, es que tiene que haber una respuesta. Y cuando llegué a la Biblia, yo descubrí que Dios nos dejó la Biblia para que nosotros encontrásemos las respuestas que ningún sabio, ni religioso, ni filósofo, ni gurú, ni iluminado de este siglo nos puede dar. Por eso la Biblia se llama la palabra de Dios. Ni el Corán, ni el Ramayana, ni el Bhagavad Gita, ni los libros sagrados de Confucio, ni los de Buda. No hay ningún libro que te conteste preguntas de los gobiernos, de economía, del uso del dinero, de cómo debe ser un matrimonio, de cómo deben educarse a los hijos, de cómo un gobierno debe andar, cuáles son los deberes ciudadanos de un hombre en cualquier país del mundo. Todo lo que tú busques y interrogues se encuentra en la palabra de Dios. ¿Qué de aquellos pobres budistas? Pues se murieron, nunca oyeron de Cristo. ¿Qué con ellos? Yo me preguntó mi propio padre. Mi propio padre era un hombre sumamente religioso. Traía amarrado lo que él llamaba su cordón de San Francisco. Él era franciscano, mi papá, y construyó iglesias de su religión. Y yo dije: bueno, mi papacito, yo nunca me acuerdo que hayamos leído la Biblia en la casa. ¿Dónde está mi papá? Me contesta la Biblia en Romanos 2, versículo 12: porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también van a morir o perecer. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Pongan atención, la ley es la Biblia. Hay dos grupos en este versículo: los que están bajo la ley. ¿Quiénes somos? Los cristianos. Todos los que pecamos conociendo la Biblia vamos a ser juzgados con un parámetro, con una ley inmensamente más grande que otro grupo de personas que han vivido sin la Biblia. Nosotros vamos a ser juzgados bajo la ley, ellos van a ser juzgados bajo otra ley. ¿Bajo cuál ley? Versículo 3: porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuando los gentiles de este grupo a mi izquierda, aquí son los que no tienen Biblia, cuando los gentiles, cuando los bárbaros, los paganos, los que nunca han oído hablar de Cristo, que no tienen ley, hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Nosotros tenemos una ley en el corazón, todos los hombres, los jíbaros, los aztecas, los chichimecas, los totonacos, los sioux, los apaches, los mapaches, todos los que tú quieras en el mundo, todos los seres humanos, tenemos dentro una ley que se llama en la Biblia conciencia. La palabra conciencia viene de dos prefijos: con, dentro; ciencia, conocimiento. ¿Cuál es la conciencia? Un conocimiento interior que Dios le puso a los más grandes salvajes, a los egipcios, a los budistas y a todo el mundo. Este conocimiento de este grupo de personas, vean ustedes en la experiencia humana, este conocimiento les dice a los que no tienen a Cristo que matar es malo, que robar es malo. Las tribus africanas no entregan a sus hijas si no son vírgenes en matrimonio. ¿Quién les dijo a los africanos que en la vida han conocido la Biblia que la virginidad es una de las virtudes más grandes de una mujer? ¿Quién les dijo eso? ¿Quién les dijo que la traición era pecado?
que el robar era pecado, la Biblia dice, Dios puso en el ser humano la conciencia. Muy bien, nosotros tenemos, aparte de la conciencia, otra ley que es la Biblia. Entonces tenemos dos leyes los cristianos, y al que mucho se le da, mucho se le pedirá. Todos ustedes que han asistido en esta tarde a la conferencia, en el día del juicio serán 10 veces más culpables que tu papá o mi mamá, o que muchos católicos o protestantes o religiosos que van ahí en bola nada más, pero que son sinceros y no conocían, como tú y yo conocíamos, la palabra de Dios. Dios nos juzgará como ustedes no se imaginan, porque cada vez que vienes a un estudio aumentas tu culpabilidad. Vuelvo a repetir, cada estudio de la Biblia aumenta tu culpa delante de Dios. Te hace más consciente de la luz y la verdad de Dios. A estas personas, los budistas, los maometanos, mormones, que solo Dios sabe quién de ellos murió y nunca tuvo la oportunidad que tú y yo tuvimos. A estas personas la Biblia dice, Dios las juzgará de acuerdo a sus conciencias. Y ni tú ni yo conocemos la conciencia de nadie. Dice Romanos 2:16, en el día que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres. Entonces, no te preocupes con los que no han oído el Evangelio, preocúpate de ti que lo acabas de escuchar en esta tarde. Y al escuchar el Evangelio, te hace responsable de ir y convertirte en testigo de la cruz de Jesucristo. Y decirle a tu abuelita y decirle a tu mamá, mamá, ¿sabías tú lo que dice la Biblia? Abuelita, ¿sabías lo que dice la Biblia? Mira, te la quiero leer. Tengan paciencia para ganar almas, porque con vuestra paciencia ganaremos las almas. Ora por tus parientes que no conocen a Cristo y que te inunde un fuego, como una antorcha, una pasión. Dios ama la pasión. Y tenemos que ser apasionados de Jesús y de la cruz. Y que esa pasión te inflame para hacerte y convertirte en un atalaya, en un vocero, en un mensajero del mensaje más grande de la humanidad. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Para que cualquiera de ustedes que en Él cree en esta tarde no se pierda, mas tenga la vida eterna. Dios muestra su amor y Dios te dice en esta tarde que te ama, en que siendo aún pecador, Cristo murió por ti. Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo que tú merecías y que yo merecía, Dios lo puso sobre su Hijo Jesucristo, para decirte en esta tarde, te amo. Yo pagué por ti, yo lo hice todo. Tú solamente reconoce tu pecado, arrepiéntete y pídele en esta tarde al Señor Jesucristo que entre a tu corazón como tu Señor y tu Salvador. ¿Cuántos de ustedes en esta tarde quisieran invitar a Cristo por primera vez a su vida? Les pido que por unos instantes inclinen su cabeza. Ahí desde tu lugar, el Espíritu Santo ha preparado tu corazón para escuchar este mensaje de la salvación en Cristo Jesús. No hay ninguna persona que por coincidencia, a través de la televisión o aquí en persona, esté escuchando este mensaje por accidente. Dios en su soberanía te ha escogido a ti para revelar a su Hijo Jesucristo a tu corazón. Dios te ha llamado y ha puesto los ojos en ti y eres uno más, una más de los privilegiados, de los bendecidos, de los agraciados, no porque haya nada bueno en ti, sino por la gracia y la misericordia de Dios. En esta hora
en la que Dios te muestra los brazos abiertos de su Hijo Jesucristo, no le rechaces. Él es el único camino a la salvación. La Biblia dice, porque no hay otro nombre dado a los hombres bajo el cielo en quien podamos ser salvos más que en el nombre de Jesús. Porque hay un solo mediador, uno solo, no hay dos ni tres, es uno solo entre Dios y los hombres, Jesucristo. Jesús es el camino, el único camino. No hay dos caminos, no hay tres caminos, es Jesús. Jesús es la verdad. En Él se encuentran todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y Jesús es la vida eterna. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz vino al mundo, y los hombres aborrecieron la luz porque sus obras eran malas. No rechaces la luz en esta tarde, ni el regalo de Dios. Y si quieres por primera vez entregarle tu vida a Jesús, ahí desde tu lugar, dile estas palabras: Señor mío y Dios mío, me arrepiento de todos mis pecados. Te he buscado por muchas partes, en religiones, en filosofías, y ahora sé que tú eres lo que siempre he buscado. Vengo a tu cruz, Señor mío, humildemente, sin ofrecerte nada, porque no tengo nada que ofrecerte, para que me laves con la sangre de tu Hijo Jesucristo todos mis pecados. Porque creo en este momento que Jesús es el Mesías. Él es el Salvador. Él es el único camino, porque Él fue el que dio su vida por mí en esa cruz. Y ahora te pido, Señor Jesús, que entres a mi corazón, que sanes mis heridas, que me laves con tu sangre y que cambies mi vida, porque quiero seguirte, cargar mi cruz, negarme a mí misma y entrar en el camino de la vida eterna.